Sí, supuesto. bueno, ya empecé a grabar igual para aprovechar el tiempo también. Y bueno, ya que empecé a grabar, buenas tardes a todos para que quede en la grabación. Baruch Hashem, me alegra tenerlos acá. Estábamos hablando del libro próximo que voy a publicar de Hashem. Tengo un nombre tentativo, a veces uno va construyendo y va cambiando cosas. Yo lo he leído varias veces he estado leyendo, releyendo y voy cambiando, agregando cositas. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo tengo un título, eh, digamos, momentáneo, borrador, vamos a decirlo así, de, de los tres libros. O sea, el libro realmente se llama El secreto de las 10 torres. ¿Ya? Primer tomo sería el reino del umbral. El secreto de las 10 torres 2 sería El sendero de las almas. Y el secreto de las 10 torres 3, El despertar de las torres. El lector tiene que identificar el mensaje oculto, aunque no van a estar solos en el viaje. Va a haber detallitos que le van a revelar ideas para el aprendizaje y el autoconocimiento. Entonces, bueno, eso les comparto, ya que me estaban preguntando del libro. Y si nos da tiempito, y si quieren, si les parece, al final les comparto un poquitico del primer capítulo, para que vayan viendo. Les compartí fue el prólogo. El prólogo lo escribí de tal forma que precisamente no mate el misterio. Deja todo en un velo de misterio para, para que el lector busque responder las preguntas y ver de qué se trata. Y también eso cumplí el objetivo. Baruch Hashem, los que le compartí están diciendo, quiero leer más, que quiero saber qué. Entonces, bueno, Baruch Hashem, al final les comparto un poquito con ayuda de Hashem. Bien, entonces ahorita vamos a comenzar. Les comento que también yo desde, no sé, por ahí tal vez 10 11 años, creo yo, eh, empecé a leer. Mi papá tenía una biblioteca, bastantes libros, y, y yo lo veía mucho leyendo a él y a mi mamá. Mire la importancia de eso también, de cómo uno influye en los hijos. Entonces de hecho, yo empecé a tomar un amor por la lectura, fue por él, porque los veía leyendo, en algún momento leí los libros que él tenía, me explicaba algunas cosas. Después empecé ya más adolescente me gustaba mucho y me gusta mucho la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y por ahí empecé a leer también. Yo leía muchísimo. Yo dejé de leer cuando pues me entré a estudiar lo que es la Torah. Ya, ahí dejé de leer. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Porque es que la mayoría de los libros, lo que es lectura es fácil, es algo que tú lo tomas en una, dos, tres páginas, incluso, pero la Torah no es de lectura. La Torah es, como dijo un rabino por allí, la Torah es aburridora si le lees. La Torah es de estudio y es de tratar de descifrar cosas, y sobre todo tenemos libros que nos explican ya algunas cositas, nos desmenuzan todo y nos lo traen así como para entenderlo, como mi libro, digamos, trato de hacer eso. Sin embargo, para personas que están iniciando puede ser complejo también comprender un poco mi libro. Entonces, eso demuestra precisamente que vamos abriendo nuestra mente. Y bueno, yo me acuerdo que yo, apasionado por la lectura, empecé a escribir y traté de escribir como un drama. No sé qué día me lo encontré, eso se me perdió, me lo encontré ya estando adulto, encontré ese, creo que fui a visitar a mi papá y me encontré eso. En ese tiempo yo escribía a máquina de escribir, ya había máquina de escribir y me ponía yo ahí a escribir, así aprendí a escribir rápido, vamos a decirlo, con las dos manos. Y me ponía yo. Y así escribí ese primer, no sé si llamarlo libro porque eran, no sé, tal vez 20 30 páginas. Eh, y Y bueno, me lo encontré ya estando mayor y me dio risa ver cómo yo desarrollaba rápido y todo un drama, y prácticamente el protagonista, que no me acuerdo si era una mujer o un hombre, pues uno termina pensando, pues qué persona saca con un masal tan malo, no le va bien en nada. Era un drama ahí que había puesto, no me acuerdo ni qué era. Pero bueno, el punto es que desde pequeño me gustó leer y traté de escribir, y por eso siento que este libro, que es diferente, es el que estoy escribiendo, es como es una historia, y eso me tiene también muy emocionado, y sobre todo porque me gusta el misterio, me gusta meter enseñanzas detrás de lo que parece una historia de fantasía. Y bueno, de tratación al final les comparto un poquito. Ahorita vamos a continuar con nuestro estudio, Baruch Hashem.
gracias a los que hacen posible este espacio, que Hashem les bendiga muchísimo, a la señora Alma, a Gisela, a todos los que ayudan para que esto se pueda llevar a cabo. También gracias a todos los asistentes por siempre, por su constancia, su estudio. De verdad que me emociona mucho también que siempre llegan bastantes personas. Tenemos en este momento 16 personas, para mí bastante. A veces superamos un poquito los 20. Y veo eso, veo la constancia, el interés, eso me parece muy bonito en lo que es el estudio Torah. Y bueno, gracias también por estar acá. Vamos ahorita a retomar la lectura de mi libro. Quedamos en la página, bueno, no recuerdo la página, pero tenemos el día 26, página 171 de la nueva edición. Y también voy a tratar de traerles un poquito al final una historia del Baal Shem Tov que se conecte con lo que tiene que ver con las reflexiones del día de hoy. Si se dieron cuenta, desde el principio del libro, dejé claro de que esto era un viaje. Hay un capítulo que vimos que se llama Prepara tu agenda, que era un viaje a lo personal, viaje a lo íntimo, a conocernos, a desarrollar esa visión eh, interna, vamos a decirlo así. Y bueno, en eso se enfoca el libro, en ese viaje. Dice aquí Ángel, además la narrativa está, como está escrito, muy interesante, se refiere al libro que estoy escribiendo, muy místico, ese tipo de lecturas despiertan la imaginación al máximo. Mi hija está, yo me pongo a leerlo, creo que también sabe que va a ser muy bueno para los jóvenes. Yo creo que puede ser una lectura de 10 años hacia arriba. Incluso los adolescentes van a conectar. Por eso yo creo que el libro tiene un poder con la ayuda de Hashem, obviamente, de poder conectar a aquellos que incluso no están buscando Torah, pero van a encontrarla. Algo en sus almas va a despertar de allí con la ayuda de Hashem. Por acá levantó la mano Mariluz. No sé si tiene alguna pregunta ahorita antes de comenzar. Puedes abrir el micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Hay pregunta? Ok, puede abrir el micrófono cuando Lara me dice, por favor. Ok. Eh, bueno, estamos nosotros entonces en el día 26 del Omer. Eh, Estamos en la Sefirá de Netzach, como dijimos en la semana de Netzach, venimos trabajando esa semana, que tiene que ver con superación, resiliencia. Si quisiéramos llamarlo en términos modernos, autosuperación. Podríamos enfocar Netzach desde ese aspecto de autosuperación. Y obviamente el mismo término autosuperación implica de que hay dificultades, hay cosas que el ser humano tiene que enfrentar, cosas internas, cosas externas, etcétera, pero al final de cuentas nos están diseñadas para medirnos y para poder que el objetivo es que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. Para eso fue creado el mal en el mundo también. Entonces, esa es una sefirá que tiene mucha importancia porque resume una característica principal del ser humano. Pero las victorias o las luchas o la resiliencia o la superación tiene muchos matices. Como ya hemos visto, esos matices son las sefirot de la semana. Y tenemos entonces que el día de hoy, el día que estudiamos hoy, es el día de la sefirá de Od de Netz, de esta pareja, vamos a decirlo así, de este conjunto, Od de Netzach, que lo podríamos decir como humildad. Od tiene que ver con humildad, también con agradecimiento, también con milagro. O sea, ¿por qué? Porque el milagro no es como vemos nosotros o pensamos algo extraordinario, sino también milagro es algo que puede estar dentro de la cotidianidad. Y si uno logra ver, reconocer esas cosas, pues está haciendo eh, uso de esta cualidad que tenemos todos de Ot, de humildad, de reconocimiento. Y esto liga o desemboca en lo que es la gratitud. No necesariamente. Digo, no necesariamente porque hay personas que pueden reconocer algo, pero no necesariamente eso les traduce en gratitud. A veces ahí se interpone el orgullo, se interpone la gaba y no necesariamente desemboca en la gratitud. Pero de manera refinada, es decir, cuando es del lado correcto, por decirlo así, está este reconocimiento, cuando reconocemos las cosas del día, las cosas de los otros, o sea, las situaciones, etcétera, y eso nos lleva a una gratitud con Hashem.
pues entonces estamos haciendo uso de este conjunto de sefirot que están en este caso pues conectadas od de Netzach. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver aquí Netzach? Pues precisamente reconocimiento en la superación. Se hace a veces difícil ver la conexión que hay, o más bien se hace difícil a veces agradecer en la superación, sobre todo cuando estamos en medio de la superación, o sea, en medio de una lucha, en medio de un trabajo, en medio de algunas cosas. Un segundito, ya voy. Ok. Entonces, decía que esa es una de las cosas, cómo podemos interpretar esta conexión entre estos dos sefirot, o de Netzach. ¿Cómo? Pues, como decía la clase pasada, se nos hace a veces fácil, no fácil, pero se nos hace más fácil reconocer cosas cuando miramos hacia atrás. O sea, cuando estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del duelo, en medio de cualquier cosa difícil de la vida, se nos hace difícil reconocer lo bueno e incluso llegar al agradecimiento. Se nos hace difícil. Pero si estudiamos sobre Job o Job, que fue, hay una discusión si era judío, no era judío, etcétera, pero pensemos en esta opinión que dice que no era judío, pues vemos un hombre que, justo, un hombre que aplicaba literalmente, o sea, le caía bien esa palabra de justo. Incluso hoy día muchos judíos procurarían, digamos, desarrollar esa emuná como la tenía él. Y ahí vemos el agradecimiento, ¿cómo? Pues en medio de la desgracia, lo que le aconteció, él, como dice el Tanaj, se rasgó sus ropas, sus vestimentas, se tiró al suelo y dijo, bendito sea Hashem, porque desnudo me trajo al mundo y desnudo me iré de él. Bendito. Y entonces, de aquí no, pero aquí vemos en Job algo que dicen los sabios en Berajot, en el Talmud, en el Tratado de Berajot. Dice que precisamente uno está obligado a bendecir a Hashem por la benevolencia, tanto por la, entre comillas, maledicencia. Digo entre comillas porque al final eso ya lo hemos explicado, todas esas cosas negativas que a veces llegan a nuestra vida cayendo libres, son a veces cosas, es un bien oculto en un velo que percibimos como mal. Entonces ahí, dicen los sabios también, estamos obligados, es una misbah, bendecir a Hashem también en medio de la dificultad. Una misbah, bendecir a Hashem también en medio del sufrimiento. Entonces, por eso decía, a veces en medio del sufrimiento se nos nubla la visión, el duelo, las emociones están a flor de piel y se nos hace difícil llegar a un reconocimiento y mucho menos a un agradecimiento. Ya, nadie quiere el, el sufrimiento. Pero cuando pasa el tiempo, cuando pasan años, a veces uno se acuerda de las situaciones vividas y ahora que está en otra situación de su vida, dice, menos mal que no fue por allí, o ahora entiendo, ayer me libró de tal o cual situación. Entonces, se hace más evidente o más fácil, por eso decía de reconocimiento, cuando pasan años. El reto acá, el reto de esta sefirá, es el reconocimiento en medio de, o sea, el reconocimiento, agradecimiento en medio de la lucha. No necesariamente entendimiento, como hemos dicho. A veces entender la verdadera razón se nos sale de nuestras manos, pero también tenemos que buscar entender lo que sí podemos entender. Es como los preceptos. Según lo que dicen los sabios, y está escrito también en Talmud, nosotros, nadie sabe la verdadera razón de los preceptos. Nadie sabe. Pero sí encontramos explicaciones de los preceptos. En el Talmud, en la Torah oral, encontramos, dicen los sabios, bueno, porque por ejemplo, pensemos en las provisiones que se le pusieron al rey judío, de que no tuviera muchos caballos, muchas mujeres, etcétera. Entonces, ¿por qué? Es uno de los pocos preceptos que se explica, la misma Torah lo explica, dice para que no se vaya a envanecer su corazón ya con estas cosas. Es uno de los pocos preceptos que en la Torah se explica, que la misma Torah lo explica. De resto tenemos preceptos como dice el Pasuk, tres veces en la Torá está escrito, Lo te bashel gediba jalebimo, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Pues así como está escrito en la Torá escrita, se entiende que no se debe cocinar un cabrito en leche. Punto. Y en la leche de su madre. O sea, en cualquier otra leche parecería que sí. Pero gracias a la Torá oral, que tenemos una explicación, eh,
se nos explica precisamente que hay tres prohibiciones racionadas y de aquí viene la prohibición de mezclar carne con leche que tenemos los judíos, cocinarla, comerla, sacar beneficio de ella, etcétera. Pero la pregunta, ahí se entiende un poco más la prohibición, pero la pregunta es ¿por qué se prohíbe mezclar carne con leche? La respuesta es no tenemos respuesta. Ya, no hay una respuesta clara de por qué se nos prohíbe esto. El Ramban, si alguien quiere buscar algo de lógica en esto, el Ramban sí lo explica en su libro Mishneh Torah. El Ramban como filósofo judío, trató de racionalizar o de enfocar el enfoque racional también de los misbot. En algún momento, pues eso no fue percibido bien por otros sabios, pero obviamente hoy se entiende un poco por qué el Ramban hizo esto. Y, y el Ramban da algunas explicaciones sobre los preceptos eh, sobre por qué se hizo así, sobre los korbanot, etcétera. Son sus explicaciones, pero al final de cuentas, explicaciones racionales, pero que no son la última palabra tampoco, ¿ya? Porque sabemos que la Torah tiene 70 facetas, etcétera. ¿Cuál es el punto? El punto es que nosotros hacemos, como dijimos, como ya todos lo saben, el Midrash también lo menciona, cuando Hashem entró en la Torah dijimos, en el Sinaí dijimos, Naseh ben Ishma, haremos y después entenderemos. Ok, la verdad, aquí pongámonos la mano en el corazón. ¿En verdad entendemos los mandamientos? La respuesta es no. Todavía es la hora que no entendemos la verdadera raíz del precepto. Pero, ¿qué significa eso? ¿Que no tenemos respuestas? Obviamente que no. Vamos a analizar entonces. Algunos dicen, no, que la carne simboliza pues el gesed, perdón, la leche gesed, carne geburá. Entonces algunos se van incluso a explicaciones de la mística judía que de alguna manera traen una luz en ciertas provisiones. En otras ni siquiera, por ejemplo, para Dumá, en la vaca roja, no tenemos, es un hok, un mandamiento que no tenemos ninguna eh, todo parece ilógico, más que razonable, y no se tiene una razón. Entonces, cuando dijimos Naseh ben Ishma, haremos y entenderemos, ¿no? Entonces, que en verdad lograremos entender el origen de los mandamientos, sí, en algún momento. Cuando Hashem se revele, cuando llegue Mashiach, etcétera, conoceremos muchas cosas, pero la pregunta es, ¿incluso ahí conoceremos todo lo que es Hashem? La respuesta es no. No podemos, él no puede revelarse completamente porque no somos capaces de recibir tal iluminación. Ni el mundo, ni la creación, ni nada está preparado para, él volvería todo a la nada. Entonces, pero eso no significa que no podamos estudiar y que no debamos estudiar y que no debamos comprender y que no debamos utilizar nuestro raciocinio y también obviamente hablando de Torah, lo que es la tradición, etcétera, que viene de Moshe. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje acá, en la superación personal, es el mismo si lo entendemos así, de la siguiente forma. No voy a llegar a entender la verdadera razón por la que Hashem me pone tal o cual dificultad, tal o cual sufrimiento. No lo entiendo. No voy a llegar nunca a comprenderlo. ¿Ya? Porque si lo llegáramos a comprender es porque Él mismo nos revela y sin embargo, nos da pistas. Nos dio pistas a través de sabios que escribieron sobre los tikkunim de las almas, como el Arizal, que menciona de almas que tenían que volver y pagaron su deuda y después entonces pudieron irse nuevamente ya reparados. Entonces, ¿para qué está esa información de las almas, de la reencarnación, etcétera? Para que nosotros busquemos quiénes éramos en la vida pasada o para que nosotros tratemos de descubrir en qué me equivoqué en la vida pasada. La respuesta es no. Esa información está ahí para que sepas que existe un plan mucho más allá de lo que podemos ver. No lo podemos entender. Y lo que está escrito en los libros sobre estos temas de alma, reencarnación, es porque Hashem permitió que se revelara. Pero son casos particulares. Entonces, yo no voy a llegar a comprender completamente el porqué de mis luchas. Pero eso no significa, como dijimos en el ejemplo de los misbot, los mandamientos, no significa que yo no pueda forzarme en comprender. Sí, sí puedo forzarme, debo forzarme en comprender. Cuando yo me esfuerzo en comprender, ahí de alguna manera puede llegar Ot, reconocimiento. Y si llega Ot, llega agradecimiento que también está relacionado con Ot. Entonces, ¿qué pasa?
En las luchas personales, yo debo utilizar mi intelecto para tratar de ver cuál fue mi responsabilidad para estar en tal o cual situación. Porque no siempre la culpa es de todos. Y todos menos yo. No. Siempre hay responsabilidad de uno. Mire, hay situaciones en las que parece que una persona es víctima, completamente víctima, pero no, siempre tiene responsabilidad. Muchas veces su responsabilidad está en dejar que la traten como lo tratan, en permitir lo que no se debe permitir, etcétera, etcétera. Entonces, incluso una persona que aparentemente es víctima, no estoy diciendo que todas las víctimas, obviamente cada caso es diferente, pero una persona que aparentemente es víctima tiene responsabilidad muchas veces de las cosas. O sea, aquí está el punto. El punto es, en mi camino hacia adelante, en mi camino hacia la superación. Superación resume planes personales materiales, estudios, proyectos de emprendimiento, lo que sea, proyectos personales en cuanto a refinamiento personal. Superación incluye muchísimas aristas, vamos a decirlo así, del tema. En cada una de esas aristas yo voy a estar muchas veces eh, aparentemente superado por un problema, por una dificultad o viviendo algo difícil. Entonces, allí es donde yo debo utilizar mi intelecto para tratar de entender la razón de por qué esto. Sabiendo que, sabiendo que al final no voy a comprender, hay cosas que no voy a comprender, pero sí puedo utilizar mi cualidad de OT para comprender. Y la primera es que también OT está relacionada con humildad. Aquel que es humilde puede comprender. Aquel que es humilde logra ver sus problemas, sus malas cualidades. Aquel que es humilde logra ver su participación o su responsabilidad en la situación que está viviendo. Ahí empieza, por eso humildad, por eso reconocimiento y por eso lleva a la superación. Si la persona no tiene esto, puede que esté aparentemente superándose. Y puede que, digo aparentemente porque puede que sí, que está saliendo adelante, vamos a decir. Pero ¿por qué digo aparentemente? Porque es que no está trabajando muchas cosas que también son importantes en la superación, que esas cosas se dejan de lado cuando no hay OT. En resumen, ya para leer, OT de Netzach es la capacidad de yo entender dentro de lo que puedo entender cada cosa en mi lucha por superarme en diferentes aspectos, como dije. Aspectos personales, de crecimiento personal, aspectos de familia, aspectos como padre, aspectos, o sea, en todos los roles que podemos tener. Eso es Oddeneza, la capacidad de identificar, de ser humilde e identificar, eh, vamos a decirlo así, pasos en mi proceso de crecimiento. Y cuando los identifico, eso me lleva no solamente a agradecer, sino a avanzar, a crecer más, ¿ok? Eso es lo que significa, o lo que podemos decir que enseña esta pareja de Sefirot, de cualidades, Hod de Netzach. Y acá tenemos el libro que yo escribo lo siguiente. Dice, si la capacidad de persistir es una idea en busca de la superación, no tiene un aspecto flexible, se podría estar cayendo en una necedad y terquedad. Ya esto lo hemos mencionado antes. O sea, hay personas que por esa fuerza que tienen de no darse por vencidos, se puede distorsionar y convertirse en una terquedad, en una necedad, en una obstinación. ¿Okay? Ya hemos hablado, porque cada sefira es como una batería, vamos a decirlo así. Tiene un lado negativo y un lado positivo. No es que la sefira tenga un lado negativo o positivo, corrijo, sino que se puede manifestar de forma negativa o positiva. Entonces, no necesariamente es mala. Lo malo es cómo se manifiesta y cuando nos hacemos conscientes de eso, debemos entonces trabajarla para refinarla, que refinar es expresarla de la manera correcta. Entonces nosotros, digamos, a veces esa fuerza que se tiene para salir adelante, a veces se puede distorsionar en una terquedad, una obstinación. Por eso aquí en el intelecto, como decía hace un momento, dice, fuimos equipados con la capacidad racional de saber dónde parar y dónde saber cuándo estamos siendo necios. O sea, fuimos equipados con la capacidad de darnos cuenta dónde nosotros mismos estamos así, manifestando una cualidad o en este caso la superación de una manera equivocada.
No puede una persona consultar a Dios y preguntarle si va o no por el buen camino, por el buen proceso. Los tiempos de profecía pasaron, ahora debe predominar el intelecto y este debe alimentarse con el conocimiento de la sabiduría. Esto lo mencioné también la vez pasada, ahorita lo tenemos escrito, no hay profecía. Si la profecía fuera necesaria, entonces Hashem se equivocó, entre comillas. Obviamente que no se equivocó, pero me refiero a si necesitáramos una voz que nos dijera por dónde tenemos que ir, si este camino que voy a emprender es bueno o malo, si esta es la pareja de mi vida o no, si es mi alma gemela o no, cosa que hace que la gente se equivoque mucho por el tema de conseguir pareja. Si eso fuera necesario, lo tuviéramos esa voz del cielo, tuviéramos profetas entre nosotros que nos ayudarían, pero obviamente no es necesario, por eso Hashem quitó esta profecía. Obviamente esto tiene que ver también con el exilio, etcétera. Pero, ¿por qué entonces Hashem nos dejó a ciegas, nos dejó en la oscuridad? No. Él nos dio una luz que tenemos dentro de nuestra alma que se llama intelecto, que se manifiesta en la inteligencia que tenemos los seres humanos. Digo, se manifiesta. La inteligencia, la capacidad de crear muchas cosas en la ciencia no es el intelecto, es una manifestación del intelecto. Entonces, no puede una persona consultar a Shen y preguntarle si todo va bien. Ahora debe predominar el intelecto, o sea, la capacidad racional. Ahí donde tenemos siempre que hablamos racionalizar las emociones, racionalizar los conflictos, racionalizar un duelo, racionalizar eh, un sufrimiento. Ahí está. O sea, tratar de racionalizar estas cosas dentro de lo que podemos. Y eh, dice, y este debe alimentarse con conocimiento de la sabiduría de los sabios de Israel para saber ser humilde y saber en qué momento desistir de algo que realmente no es benéfico para nosotros. Entonces, el intelecto también, por mucho que estemos equipados con él, no funciona simplemente porque sí. Necesita combustible. Él está equipado para funcionar y hacer cosas tremendas, pero necesita combustible. ¿Cuál es el combustible del intelecto? Es el estudio de Torah. Estudio de Torah no se debe interpretar como leer la parashá, leer una hija de Hasidut. Sí, eso es buenísimo y es parte del estudio de Torah y obviamente que eso influye en el intelecto, influye en la persona, claro que sí. Pero me refiero también que otros libros que también son de Torah, como por ejemplo Hacia una vida plena de sentido, como este libro que estamos estudiando, son libros que también me ayudan a alimentar mi intelecto y entonces cuando yo menos lo piense, voy a poder identificar entre la luz y la oscuridad, ya sea en mí o ya sea en una situación. Por eso se convierte como un faro, como ya no caminamos a ciegas, ya cambia algo y nuestra vida cambia porque el hecho de que estamos alimentando ese intelecto con la sabiduría de Israel y sabiduría de Israel no es de Israel, es una sabiduría divina, Israel la recibió, etcétera, y eso es precisamente algo que el alma necesita. Tiene el motor adecuado el alma, el intelecto, pero necesita ese combustible para que el motor funcione bien, y eso le puede ayudar al hombre a distinguir lo bueno de lo malo. Dice acá, por el contrario, una persona también puede estar teniendo éxito en lo que se propone y dejar de lado a Dios, ya sea consciente o inconscientemente. Debe ser humilde y saber que si bien lo que ha conseguido ha sido con esfuerzo de su parte, solo ha tenido resultado porque Dios le ha provisto e incluso le ha dado talentos y capacidades necesarias. La humildad en la superación significa también estar consciente de Dios y de que Él nos ha provisto para alcanzar nuestras metas y también saber dónde desistir antes de salir perjudicados en algo. ¿Ok? Hoy le decía a una persona también, a veces no tenemos la capacidad de desistir. O sea, corrijo, sí tenemos todos la capacidad de desistir, pero no somos a veces capaces, por lo menos no de manera innata, de saber dónde. Ya. Porque desistir no es malo. Desistir no siempre es malo. Desistir de un sueño, de una meta, un proyecto, puede ser que es bueno. Porque puede ser que el proyecto no era el correcto, puede ser que el proyecto no era el adecuado, puede ser que no me estaba enfocando de la manera correcta, puede ser que no lo había entendido al principio bien y no es algo bueno. Se puede desistir de un proyecto. Ya. Entonces, desistir también no es sinónimo de derrota, es sinónimo también de victoria, de Netzach.
cuando se sabe por qué. Por aquí no es. Ahí estoy dejando de ser necio. Por lo tanto, yo le decía a una persona hoy que a veces también las heridas nos ayudan a darnos cuenta de la verdad. A veces son las heridas las que nos permiten desistir de algo que no nos conviene. Pero la idea no es esa. La idea es que nosotros mismos tengamos la capacidad, con el estudio de Torah, poder darnos cuenta por dónde seguir y por dónde no. No esperar que lleguen las heridas, los choques, los golpes. Pero bueno, a veces la vida nos tiene que enseñar cuando nosotros mismos no nos ponemos el propósito de llenar ese motor de combustible, como decíamos en un momento. Dice, reflexiones del día con respecto a esto. Cómo cuando vas logrando cosas, eres humilde y te tomas un tiempo para agradecer a Hashem por todo lo que te provee. Es importante, así como de pronto buscamos a Hashem y clamamos a Hashem en medio de la dificultad, la pregunta es, hablando de la sefirá de reconocimiento y de agradecimiento, ¿le agradeces a Hashem por lo que tienes, por lo que has logrado? Muchas veces lo que hoy tenemos son cosas que hace años pedimos y se nos olvidó. Se nos olvidó que pedimos, se nos olvidó pedir, dar gracias sobre eso. Entonces, es un trabajo personal en esta cualidad, tratar de tomarme un tiempo de hacer hashbon, hacer cuentas y agradecer. Eso es humildad, eso es ot. Y ot en netzach, es decir, agradecimiento en lo que he estado logrando, agradecimiento en lo que Hashem me provee en toda esta vida que también es de dificultades, pero Hashem no lo abandona aún. El éxito puede fácilmente alimentar el orgullo si no se reconoce la fuente de nuestras bendiciones. La humildad implica recordar que aunque el esfuerzo es necesario, cada logro es también un regalo divino. Eso es humildad. Esa es la verdadera humildad. Hay falsa humildad. También la humildad se puede... Mire, es que fuimos creados en un mundo dual. Hashem creó bien y mal, hombre y mujer, luz y oscuridad, sol y luna. ¿Por qué así? Porque a fin de cuentas, eso es para propiciar el libre albedrío, para responderlo de manera sencilla. La capacidad de escoger libre albedrío, ya lo dijimos antes, es la capacidad de yo irme por un camino o por el otro, por lo bueno o por lo malo. Ese es el verdadero libre albedrío. ¿Por qué Hashem construyó el mundo así? Por eso, para que podamos, a través del libre albedrío, hacernos meritorios de nuestra recompensa, de nuestros méritos. O sea, es un trabajo que nos hemos esforzado por tener una recompensa. O sea, nosotros disfrutamos cuando algo se consigue con logro. El ejemplo de esto es una persona, por ejemplo, que todo lo recibe gratis, por decirlo así, sin esfuerzo, otros le dan. Sabemos que la acá es una misbah también, es bueno hacerlo, pero pensemos en una persona que digamos, todo lo consigue gratis, no se esfuerza en nada. Entonces, eso, dicen los sabios, es como estar muerto. O sea, porque la verdadera vida es estar uno produciendo sus propias cosas. Eso genera logro, el sentimiento de logro. No estoy diciendo que aquel que reciba acá esté mal. Todo lo que estoy diciendo es que es gratificante uno conseguir las cosas por sus propios esfuerzos. ¿Ya? ¿Ya? Y cuando hay que ayudar, hay que ayudar. Eso está escrito que es una misbah y hay que ayudar a quien no tiene y hay que, o sea, pero acostumbrarse a vivir de eso es lo malo. ¿Ya? Lo bueno es estar uno proveyéndose y con su esfuerzo y uno lo disfruta. ¿Ya? Lo disfruta incluso que dice, hablando de las leyes de Sedacá, dice que una de las formas de Sedacá más altas que hay es ayudar a la persona a ganarse su sustento. Así está escrito en el Shoharu. O sea, cuando tú vienes y si no tiene, bueno, está bien que le ayudes en primer momento, pero si tú le haces útil a la persona, porque no, de pronto la persona no tiene una oportunidad, no tiene que la persona no quiere trabajar, sino que la persona no tiene una oportunidad y tú le ayudas a construir algo, a construir una oportunidad, etcétera, o le acompañas, le ayuda a que él se gane su sustento, esa es la mejor forma de ser acá, dicen los sabios. ¿Ya? Porque él sintiéndose útil. ¿Y por qué? Porque estamos diseñados para disfrutar de nuestro propio esfuerzo. Así fue creado el hombre. Cuando se pervierte esto, cuando precisamente
Hay una persona que no se siente mal, digamos, y simplemente tiene una vida fácil donde todos le proveen, etcétera. Ahí se pervirtió este asunto. Entonces, nosotros tenemos un sentimiento de logro y eso es humildad, conocerlo y saber que viene Hashem. También humildad es conocer mis talentos, pero saber que vienen de Hashem. Entonces, todo esto es humildad. El éxito también se debe reconocer con humildad. ¿Ya? Y cómo se reconoce el éxito con humildad. Hay una cosa que dice el Tania, menciona una Mishnah, dice, aun si todas las personas alabándote por tus buenos actos te dicen que eres un sadik, dice, considérate como un rasha, dice, dice el Tania. Dice, no considérate un rasha, obviamente. Nadie puede, no es correcto uno considerarse un malvado, o una persona sin esperanza, o soy de muy mala suerte, cosas así. Eso no es correcto. Aquí está hablando como un rasha. Es decir, no eres un rasha, pero es una manera de ponerle un ancla al Yetzer Hara, que se crece y se sopla cuando te están dando elogios. Entonces acuérdate, está bien, escucha lo que te están diciendo, pero también recuerda que tú vas en la lucha, que tienes cosas que corregir. No significa que desconozcas el logro, no significa que desconozcas el éxito, no significa que desconozcas lo bueno que tienes. Lo que significa es no dejes que eso se tuerza en vanidad. ¿Ya? Entonces, pero por eso una manera equilibrada de hacerlo es eso, reconocer lo que Hashem me provee, reconocer el logro que voy teniendo, pero ese logro por qué es, no solamente por mis esfuerzos, pero sí tengo que reconocer mi esfuerzo, pero no solamente por eso, sino que Hashem también permite que ese esfuerzo tenga un resultado. Ya, eso es humildad y ese es Od de Netzach en este caso. Y por eso la persona, un ejercicio es eso, preguntarse, eh, si es consciente, como dice aquí, de que sin su intervención, o sea, sin la intervención de Hashem, sus esfuerzos podrían no haber dado fruto. La gratitud fortalece al alma y mantiene la perspectiva correcta. Otra reflexión, sabes identificar cuando está siendo obstinado en vez de ser un luchador, lo que ya hemos mencionado. Sabes identificar cuando en verdad es, eres obstinado o no. Yo me he hecho esa pregunta. Yo he tenido proyectos en los que he estado trabajando que no me han sido fáciles. No me han sido fáciles, me he frustrado algunas veces y yo mismo me he preguntado, bueno, ¿en verdad estoy siendo necio tal vez? O sea, de pronto es por aquí o no es por aquí y yo mismo trato de concienzudamente hacerme esa pregunta porque sí, a veces uno inconscientemente no puede ser que se está refugiando en un capricho, puede ser que se está refugiando en una necedad, etcétera, pero yo, como dije, hablando de mí, pongo ese ejemplo, he concluido que no estoy siendo necio, pero he concluido que algunas cosas de pronto tengo que mejorarlas en ese proyecto, ¿ya? Y es precisamente lo que uno tiene que hacer. El ejercicio de esta semana, o sea, de esta sefirá, de estas dos sefirot, es pregúntate. Incluso una manera de hacer el ejercicio es pensemos en cosas que ya sucedieron. ¿Ya? Cosas del pasado de nuestra vida. Me di cuenta, en verdad, en el momento, hoy me di cuenta, y miro hacia atrás y digo, en verdad fui un necio en tal o cual situación. Ok, entonces, reflexiona. ¿Te diste cuenta en ese momento? Dice uno, tal vez me di cuenta, pero no, yo quería eso. Yo estaba con el capricho, con la necesidad de que quería eso. O de pronto decir, la verdad no me di cuenta. Ok, esa reflexión de cosas que ya pasaron de nuestra vida y hacernos esa pregunta y tratar de responderla nos va a ayudar a traer luz para el camino, para las cosas que vienen, ya, para prepararnos para los siguientes retos, para yo poder lograr identificar entonces en una próxima situación si aquí debo desistir. Como dije, desistir no necesariamente es derrota, muchas veces desistir es victoria, ¿ya? Muchas veces desistir es victoria. Eh, dice acá, la línea entre la perseverancia y la terquedad puede ser delgada. La humildad te permite reconocer cuando es momento de hacer
ajustes o incluso desistir. Cuando es momento de hacer ajustes, mejorar la estrategia. Hay gente que dice, yo no sé a mí por qué todo me sale mal. Y va uno a ver y de pronto hace un acompañamiento y dice, pero ¿cómo no? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo empiezas esto por aquí? O sea, debiste analizar tal cosa, debiste... Entonces, pero es más fácil, como dice un proverbio, dice, el hombre tuerce su camino y vuelve su corazón hacia Hashem. ¿Qué significa? El hombre toma malas decisiones, el hombre se mete en problemas y después dice, Hashem, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo siempre. Pero si tú tomas malas decisiones, pero si tú emprendes malos proyectos, pero si tú ni te asesoras, si tú ni te... Entonces, ahí está el punto. A veces, llegar a esta conciencia de por aquí no es, yo pensé que sí, pero no, es victoria. Es la capacidad de poder entender dónde eh, no hice las cosas bien o donde no miré las cosas bien, donde no me informé bien. Eso es humildad. Ya, eso está relacionado con esto. Pregúntate, ¿estoy aferrado a algo por orgullo o miedo al fracaso? ¿Ya? ¿Estoy aferrado a algo por orgullo o miedo al fracaso? O le agrego otra pregunta. ¿O miedo al qué dirán? ¿Ya? He conocido casos de personas que prácticamente tienen un matrimonio ya destruido y no se separan por el qué dirán. ¿Ya? Entonces, ahí pregúntate. ¿Eres humilde para conocer eso? ¿Ya? ¿Eres humilde para reconocer que allí en verdad estás siendo necio? Entonces pregúntate, ¿estoy aferrado a algo por orgullo o miedo al fracaso o miedo al que dirán, a lo que sea? Pregúntate si donde estás aferrado es correcto. Pregúntate si estás aferrado, te mantienes allí por otros o realmente estás pensando en ti. ¿Ya? Porque a veces incluso si piensas en ti puedes desistir de cosas que no son buenas. Entonces ese es el reto o la tarea más bien. Esa es la tarea de este día. He buscado consejos sabios para evaluar si mi camino actual es realmente beneficioso. Un verdadero luchador es aquel que sabe cuándo persistir y cuándo soltar. Lo que ya hemos dicho. El verdadero luchador es aquel que sabe cuándo persistir y cuándo soltar. ¿Ok? Han visto estas películas de batallas, ¿no? A veces levantan, sobre todo las batallas antes, que se enfrentaban con espadas y todo esto. Eran ejércitos que se encontraban frente a frente y luchaban. Y de pronto alguien levantaba una bandera de retirada. A veces retirarse es lo más conveniente. ¿Ya? Eh, no es, eso significa perder una batalla, no perder una guerra. A veces ahorita reconozco, no puedo, por aquí no es. Ok, entonces retírate. ¿Qué significa retírate hablando ahora en lo personal nosotros? Si estás viendo una situación, entonces retírate a pensar y a reflexionar si es por aquí el camino. Si no es por allí, entonces suelta. Si sí es por allí, pero descubres que estás haciendo algo mal, entonces replantea. ¿Ok? Eso es reconocimiento en la superación. Eres consciente de que todas las capacidades que te hacen único son un regalo de Dios. Cada talento, esto es otra cosa. Ocultar los talentos es una distorsión o una falsa humildad. La persona que ya sea por situaciones de la vida, de la enseñanza, lo que sea, de la crianza, le enfocaron a ocultar su talento, a nunca sentirse bien, sentirse exitoso, sentir el logro, sentirse contento, sentir que eso está mal, que expresar ese logro está mal, porque hay que ser humildes, eso es una falsa humildad, ¿ok? Porque la verdadera humildad reconoce. La verdadera humildad está relacionada con la sefira de Od, que acabamos de decir. La sefira de Od, Od es reconocimiento. Entonces, humildad es Od, humildad también es reconocer. Entonces, el que es verdaderamente humilde reconoce sus talentos. Se toma el tiempo no solamente para ver sus defectos,
sino también sus talentos. Eso es humildad. Si tú eres de las personas que prácticamente, si tú te haces la siguiente pregunta y te toca pensarlo bien para responder, pero háganse esa pregunta todos, internamente o después de la clase, tomen un papel y lápiz si quiere y háganse la pregunta y tratan de responderla. ¿Para qué son buenos? ¿Para qué soy bueno yo? Yo le he preguntado esto a algunas personas, a veces en reuniones personales que he tenido, y me he dado cuenta que esta pregunta siempre hace que la persona se tome un tiempo para pensar. Ya, no todos la tienen la respuesta enseguida en la mano. O sea, muy rara vez alguien, tú le preguntas, ¿para qué eres bueno tú? O sea, ¿tú para qué crees que eres bueno? O sea, si yo soy bueno para esto y esto y esto me gusta, tal cosa. A veces no pasa. La mayoría de la gente se tiene que tomar unos segundos para pensar y a veces dicen, me ha pasado con personas, no sé, llegan a esa respuesta, no sé para qué es bueno. Ok, tienes un error, tienes una distorsión en la sefirá de Od, estás reconociendo sin equilibrio. ¿Por qué? Porque te puedes ver tus cosas negativas, pero qué lástima, no te has tomado el tiempo de ver también los talentos que Hashem te dio y no les has estado sacando el jugo, no los has estado aprovechando, no has estado luchando a ciegas teniendo ahí las herramientas, porque para eso son los talentos del alma. O sea, Hashem te pone problemas en el mundo, o sea, te pone en situaciones para que tú saques lo mejor de ti. Pero si tú no descubres que tienes armas guardadas allí que son valiosas, entonces vas a progresar, tal vez sí, pero vas a ir como cojeando. Descubrir las armas es, es tremendo. Les voy a leer aquí, porque justo aplica en algo que acabo de decir. Y tiene un simbolismo y le voy a revelar este simbolismo de lo que acabo de decir en el libro que estoy escribiendo, eh, el capítulo 3. Le voy a leer un fragmento, porque justo tiene, este es el mensaje que hay detrás de esa escena. Un segundito, lo busco aquí. Mm, ya voy acá. Lo busco más bien por palabra para que se me haga más fácil. Mm, Aquí. Hay una batalla que tiene esta niña, la protagonista, en uno de los capítulos. Y dice así. eh, a ver, dame un segundo, busco la palabra correcta. Acá. Dice, eh, dice así, ve. Ella se está enfrentando con algo que, una criatura que yo lo puse como un espejo. Dice, en ese instante, el bosque pareció contener la respiración. No solo era un rechazo a la criatura que la jalaba, era un rechazo a todas las voces que durante años habían intentado dictarle quién era y quién no podía ser. El espejo vibró como si hubiera recibido un golpe invisible por algo que sucedió antes, porque la esencia de su poder consistía en hacer que la víctima creyera que esas palabras le pertenecían. La estuvo torpedeando, por decirlo así, con palabras para bajarle la autoestima. Pero en esa lucha no había solo un monstruo y una niña. Había un escenario mucho más profundo. Las tradiciones antiguas dicen que las sombras se alimentan del consentimiento, de la confusión entre lo que uno es y lo que uno teme ser. Y Sira, al pronunciar esas palabras, unas que dijo cuando se enfrentó contra el espejo, estaba trazando una frontera invisible. El miedo está en mí, pero no soy yo. La culpa me habla, pero no es mi voz. La duda me toca, pero no me define. Era una batalla mística y fue allí cuando ocurrió. El amuleto en su mano ardió con tal intensidad que el calor subió por su brazo y la envolvió entera. De la nada se abrió una especie de portal de luz en el aire
y de él emergió una flotante, una forma que no pertenecía al mundo físico ni al imaginario, una espada. Su hoja era blanca, no metálica, sino luminosa, como si estuviera hecha del mismo material con el que se escriben los nombres en el álbum. Y en su filo no había corte, sino claridad. En la hoja tenía una inscripción que decía: cada arma es única. Es un talento hecho consciente para enfrentar la oscuridad. Esa es la inscripción en la espada. ¿Se dan cuenta cómo se conecta aquí? La espada tenía una inscripción en la hoja que decía: cada arma es única, es tu talento hecho consciente para enfrentar la oscuridad. Luego que la tuvo en la mano, la tuvo en su mano, la espada se alargó y ella, aún sin entender de dónde venía esto, pero entendiendo que era una ayuda de una fuerza oculta, algo en su corazón siempre le había hecho pensar en una fuerza que está más allá de todo lo que se presenta ante los ojos. Y Cyrus la sostuvo con ambas manos, sintió que no pesaba nada y al mismo tiempo pesaba toda su historia. Escuchó una voz que no parecía venir de ningún lado, tal vez lo más íntimo de su ser, una voz que dijo: no solo oscuridad hay en el ser humano, también hay luz, y esta se hace grande cuando eres consciente de ella. Era obvio, tenía una ayuda que venía de algo muy profundo y oculto. Tal vez siempre estuvo allí, solo que ahora empezaba a escuchar. Sintió que la espada no era algo aparte de ella, sino una parte de ella convertida en filo. Entonces, luego de contemplar esa bella espada por unos segundos que parecieron eternos, levantó su mirada y con un grito volvió a alzar la voz. No soy tuya ni lo seré jamás, le gritó a la criatura. Y con un golpe descendente hundió la espada en el reflejo que trataba de absorberla. Y ahí sigue el relato. Entonces, eso que le acabo de leer es una porción del capítulo 3. Y que todo tiene allí, todo aparece aparentemente una historia de fantasía, todo tiene un simbolismo, todo tiene una enseñanza. Y es lo que acabo de decir. Cada talento, habilidad y oportunidad que posees es parte de un propósito divino para tu vida. Hay gente que se pasa la vida y no descubre sus armas, ¿ya? No descubre sus talentos. Por eso pregúntate, ¿eres consciente de que todas las capacidades que te hacen único son un regalo de Dios? O para que se entienda mejor con la historia, ¿eres consciente de tus armas? La niña no era consciente. Siempre tuvo esa arma allí, pero solo cuando se enfrentó por la situación que estaba viviendo, se hizo consciente, se aparece ante ella una espada. Por eso ella siente como si en verdad siempre estuvo allí y siente como si la espada no fuera algo ajeno a ella, sino como ella convertida en filo. De entre esas palabras, estoy diciendo es, todos tenemos armas, todos tenemos espadas de luz. ¿Te has tomado el tiempo de pensar cuáles son? Si te haces esa pregunta, ¿para qué eres bueno? Y te cuesta responderla, pues déjame decirte que algo en tu vida pasó que te hicieron ignorar esas espadas, esos talentos, esas armas. Aquí entonces es donde tienes que hacer trabajo de hacerte consciente. ¿Cómo te haces consciente? Pues con la reflexión acerca de mi, mis capacidades, ¿ya? Cada quien las tiene. Cada quien tiene cualidades, talentos, habilidades, etcétera. Luego de que las logres reconocer, por lo menos algunas, de pronto no alcanzamos todas a reconocerlas en primer momento, pregúntate, la siguiente pregunta es: ¿estoy usando mis dones para contribuir positivamente al mundo o para mí también? Es decir, descubrí un talento, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso para el mundo? ¿Cómo lo uso para mí? ¿Cómo lo uso para mis hijos? ¿Cómo lo uso con los seres que quiero? ¿Ya? Esa es la siguiente pregunta. ¿Reconozco la responsabilidad que conlleva el uso de mis talentos? Porque también hay una responsabilidad. Hay, hay, eh, si se te dan talentos, lo que se espera es que hagas lo mejor con ellos. Valorar lo recibido con gratitud también implica utilizarlo con propósito. Por acá escribieron en el chat, no sé si tiene una pregunta un segundito. Dice Reina, bendiciones a todos. Gracias. Dice Rap, el día de ayer hice este experimento y comprobé que la obstinación trae sufrimiento. Así es, así es. Qué bueno, viste que esto es luz. O sea, no mi libro. Mi libro son páginas.
La luz está en la Torah. Ese conocimiento que Hashem nos dio. Dice Dave Feni, a mí me pasaba, antes de conocer esta nueva etapa de mi vida, no sabía las cualidades buenas que tengo, solo me enfocaba en lo malo. Y hoy, Baruch Hashem, puedo sacar mis cualidades, así es, Baruch Hashem. Baruch Hashem Dave Feni también tiene el libro, cuando lo saqué también lo compró y también me ha comentado que la ha estado ayudando mucho, Baruch Hashem. Entonces, ese es el ejercicio que acabamos de leer. Vamos a ver qué más sigue en esta sefira de Od, de Netzach. Dice acá. Actúas preguntándote si es o no la voluntad de Dios que tomes o no tal decisión. O sea, si tú eres de las personas que antes de actuar te preguntas si esta será la voluntad de Dios, pues hay algo bueno en eso y hay algo malo. Lo bueno es que obviamente es una persona temerosa, alguien que está preguntándose si esto es voluntad de Hashem, esto que voy a hacer. Por otro lado, es algo negativo cuando se distorsiona, porque como dijimos, si queremos saber la voluntad de Dios, Él ya nos reveló su voluntad, está en la Torah. O sea, no tengo que preguntarle a Dios si esto que voy a emprender es su voluntad o no. Son preguntas específicas. Pero tú puedes llegar a esa conclusión cuando tú puedes identificar lo bueno y lo malo. ¿Y cómo podemos identificar lo bueno y lo malo? Cuando se estudia Torah. ¿Ok? Dice aquí. Es natural desear tomar decisiones alineadas con la voluntad divina, pero buscar señales sobrenaturales puede generar confusión. He escuchado de personas que dicen, yo en medio de un divorcio y con una situación, la verdad, muy problemática. Dice, no, es que yo le pedí a Dios que me diera una señal si esta persona era para mí y Dios le dio la señal y entonces se casó. ¿Ya? Entonces, eso dice el Talmud en el Tratado de Pesajim que esto está prohibido hacerlo. Y el Talmud de Pesajín habla de Gidón. Gidón se acuerda o lo traducen como Gedeón, que él dice, yo voy a dejar este paño aquí en la oscuridad y si todo el valle, todo el campo se humedece por el rocío y el paño no, sé que estás conmigo. Y él lo hizo. Y así pasó tal cual como dijo. O también dijo, bueno, ahora la segunda vez dijo, bueno, si ahora todo lo contrario, todo el pasto, todo el valle está seco y el paño está húmedo, entonces sé que estás conmigo. Él hizo estas dos veces esto y Hashem le cumplió y así salió entonces él a luchar. ¿Dónde también encontramos esa historia? Cuando, por ejemplo, teníamos a Eliezer, el siervo de Abraham, cuando fue enviado a buscar esposa para Isaac. Él dice, que la mujer que yo le pida agua y ella no solamente me dé agua a mí, sino que también le debe beber a mis camellos, esa sea la mujer para mí. Él pide una señal. Es como las personas que dicen, Hashem, si fulanito hace tal o cual cosa, o si yo llega así, o si hoy se pone la ropa tal, esa es la señal de que es para mí. Fulanito o fulanita. Y hay personas, parece chiste, pero es anécdota, como dicen. Hay personas que por esa señal se han casado. Ya, y bueno, puede ser que por eso al final termine refinándose y construyendo. No estoy diciendo que les va a ir mal en el matrimonio. O sea, puede ser que les vaya bien, pero va a depender de ellos. Pero lo que dice el Talmud es que está prohibido pedir esas señales. ¿Por qué? Dice, porque el Satán se aprovecha y confunde. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué Eliezer lo hizo? ¿Y por qué Gidón lo hizo? Dice, ellos son dos casos en los que Hashem sí les respondió y sí les ayudó, hizo milagro con ellos, sí, pero eso no significa que yo deba hacer eso. Así dicen los sabios. Entonces, si tú aquí, dentro de los que están presentes, no me tienen que hablar levantar la mano, no me tienen que responder, no tienen que decirlo en público, pero si tú todavía eres de los que busca señales sobregenerales para tener confianza en un proyecto, pues déjame decirte que eso de Egipto, de las religiones de las que salieron, ¿ya? Eso quedó, es el sucio, por decirlo así, que hay que refinar del pasado en las religiones. Porque acá no se hace eso. Y la Torah no nos ordena hacer eso. Y la Torah nos prohíbe hacer eso, de buscar señales. Solamente nos obliga a utilizar el intelecto, el raciocinio, el estudio de lo que hemos aprendido de Torah, de los diferentes sabios, etcétera, etcétera. Entonces, si tú
busca señales en algo, es una distorsión de esta cualidad de reconocimiento en la superación. ¿Dónde se torció muchísimo más esto en las religiones? En aquellas personas que no hacían nada si no le preguntaban al pastor porque el pastor hablaba con Dios. Entonces, iban a este negocio donde el pastor, si el pastor me dice que sí, porque Dios le dice que sí, entonces lo hago. Si es esta persona para mi vida, si el pastor me dice que sí, entonces lo hago. O sea, se torció a tal punto que se volvió, o incluso aquí en Colombia he escuchado que hay, no sé si en otros países también, pero he escuchado que hay iglesias cristianas, no sé cómo se llaman, pero que una persona, creo que el pastor, se acerca. Ah, sí, el pastor se acerca al oído de la persona y le dice profecías, le dice mensajes, no me acuerdo cómo se llama, pero la gente va por eso. Ya. Entonces, aquí está, se distorsionó, se torció, se corrompió una cualidad del reconocimiento de Dios, a tal punto que prácticamente no das un paso sin que le preguntes a Dios, entre comillas, si eso es bueno o malo, si me da una señal o no. O sea, eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Lo que Él quiere es que nosotros seamos autónomos y que podamos, dentro de nuestro conocimiento y reconociéndolo a Él, obviamente, tomar nuestras decisiones. Entonces, pero si dentro de esta sala hay personas que todavía buscan señales así, pues aquí déjenme felicitarlos porque acaban de encontrar algo que refinar. Ya. Y eso es bueno cuando uno encuentra algo que no se había dado cuenta que es malo, pero es algo buenísimo. Es algo muy bueno. Entonces dice, en esta era, Dios nos ha dado el regalo de razonamiento. Pregúntate, ¿estoy evaluando mis decisiones con lógica, responsabilidad y corazón sincero? Es decir, estás evaluando tus decisiones, tus proyectos, las cosas que quieres emprender con lógica o simplemente una emuná torcida. ¿Por qué digo emuná torcida? Porque la emuná no está separada de la razón. La emuná, la verdadera emuná tiene razón, lógica y estudio. Pero si se hace eso, se va a descubrir una faceta superior de la emuná en la que no, las cosas no tienen razón. Es decir, algo que está más allá de lo comprensible. Pero ¿por dónde parte? Por lo razonable. Entonces se pregunta, ¿te está evaluando tus decisiones con lógica, responsabilidad contigo mismo y con un corazón sincero? ¿Estoy abierto a recibir guía y consejo de quienes tienen experiencia? Eso también es humildad. ¿Ya? Hay personas que tienen, digamos, dos amigos o amigas. Ya hablo en general, no estoy diciendo ni hombre ni mujer, pero vamos a poner el ejemplo. Dos personas tienen amistades y están haciendo algo que en el fondo saben que no es bueno y dicen, no, es que si le digo a mi amiga me va a regañar o a mi amigo, pero yo sé que esta otra no o este otro no. Entonces vuelven confidente al otro porque ese sí les va, de pronto no a felicitarles, pero tampoco les va a reprender. ¿No? Eso es, primero, engañarse y no ser humilde con uno mismo, porque uno está buscando donde le feliciten o donde le aprueben y huye de aquellos que en verdad le pueden ayudar, aquellos que en verdad le pueden dar un consejo, alguien que le puede decir, mira, por ahí no es, o sea, eso que está haciendo no es correcto. ¿Ya? Entonces, estar dispuesto a recibir consejos. ¿Ha escuchado el dicho aquí en Colombia? Dicen así, dice, el que escucha consejo llega viejo. Así decía, dicen las personas por acá. ¿Saben cómo puede traducirse ese dicho? El que escucha consejo se supera. O el que utiliza su od, entonces crece en Netzach. ¿Ya? El que escucha consejo, el que es humilde, entonces crece. Llega viejo, le va muy bien. Logra superar las cosas. No se mete en problemas que le acorten la vida, etcétera. Eso es humildad de Netzach. Eso es od de Netzach. La verdadera humildad consiste en reconocer que nuestras elecciones, aunque sean imperfectas, aunque a veces pueden ser imperfectas, pueden ser guiadas por el uso consciente de nuestra inteligencia. Eso es Od de Netzach.
Reconocer que yo tengo que discernir por mí mismo no es dejar a Dios de lado. Es todo lo contrario, es reconocerlo. ¿Por qué? Porque Él te dejó un manual y Él te dejó toda una sabiduría. Si tú no la estudias y tomas decisiones por emociones, ya ese es tu problema. Pero Él te dejó todo un manual. También una frase que escuché muy linda decía, la tefilá es la forma en que nosotros le hablamos a Dios y el estudio de Torah es la forma en que Dios nos habla a nosotros. ¿Ya? Ahí nos habla Dios. No tengo que escuchar profecía. Y dice acá, el éxito que estás teniendo, otra reflexión, te hace olvidar por momentos de agradecer a Hashem. El éxito puede alejarnos de la conexión espiritual si no cultivamos una actitud de agradecimiento constante. Pregúntate, ¿estoy recordando a Dios no solo en los momentos difíciles, sino también en los momentos de triunfo? ¿Cómo puedo integrar la actitud de mi vida, la gratitud, perdón, en mi vida diaria, incluso en los pequeños logros? La humildad nos recuerda que cada éxito es una oportunidad para elevar nuestra conexión con lo divino. Y otra reflexión dice, ¿cómo reacciono ante los fracasos y los desafíos? Hay personas que de pronto no saben perder, les cuesta perder. Es importantísimo aprender a fracasar. No porque queramos fracasar, pero es importante saber, ¿ya? Es como, por ejemplo, cuando le ponen la ventana de emergencia a los autobuses o los camiones, como dicen en México, la ventana de emergencia. Tienen que ponerla, no porque se va a quemar, pero es importante que la tenga. Nosotros no queremos que se queme, que se encienda o que haya una emergencia en el bus, en el camión, pero tiene que haberla. Lo mismo acá. Nosotros no aprendemos a fracasar. O sea, no nos interesa enfocarnos y especializarnos en el fracaso. No. Nosotros siempre miramos del lado de la luz, del lado del éxito. Pero eso no significa que yo deba desconocer la oscuridad, que yo deba desconocer que existe personas malas, que existe un fracaso, entre comillas, que en verdad el fracaso son, podríamos decir lo que son esas batallas perdidas. No necesariamente es una esperanza perdida. Para mí un fracaso realmente es cuando una persona ya se dio por vencida. Eso sí, fracasar. ¿Ya? Entonces, acá pregúntate eso, ¿cómo reaccionas a los desafíos, a los fracasos? Entendamos fracasos como algo que no resultó como yo quería. Pero como dije, fracaso realmente es como que ya no hay lucha, no, ya la persona se rindió. La verdadera humildad se manifiesta no solo en el éxito, sino también en la adversidad. Pregúntate, ¿soy capaz de reconocer el aprendizaje que trae cada obstáculo? Hagan ese ejercicio. No tienen por qué esperar que cuando vengan los obstáculos, ahora sí voy a analizar. No, queremos que no hayan obstáculos, que Hashem nos permita rectificar muchas cosas y no de manera difícil ni con sufrimientos. Pero sí puedo yo irme al historial guardado en mi memoria de mi pasado y ponerme a analizar ahora con la conciencia que genera el estudio de las cualidades, ponerme a pensar si en verdad saqué un aprendizaje, si saqué el fruto, saqué la miel que hay en cada obstáculo que viví, en cada situación. O si saqué la suficiente, puede ser que sí, aprendí algo, otra cosa, pero puede ser que de pronto hay cosas que todavía hay cosas que aprender. Agradezco incluso por las experiencias difíciles, sabiendo que me permiten crecer, perdón. La superación no es solo vencer, sino también aprender y avanzar con mayor sabiduría. Escucho con humildad los consejos y opiniones de los demás. A veces el compromiso con nuestros objetivos puede cegarnos ante perspectivas valiosas. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a escuchar críticas constructivas? Valoro la experiencia y los consejos de quienes me rodean. Reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas es un signo de verdadera humildad. Hay gente que por situaciones se ve enfrentado a dar una respuesta y con tal de dar una respuesta incluso puede inventar o responder o incluso con su lógica y puede haber una respuesta muy lógica, pero puede ser no es correcta. Ya es un ejemplo de eso.
voy a poner nuevamente el ejemplo, son la gente, estos pastores, no, la gente que es líder de la religión, como es un representante de Dios en la tierra, como es un sacerdote, como es un profeta, como es quién sabe qué cosa, deben tener todas las respuestas. Y si le preguntan algo, muy rara vez vas a escuchar no sé, porque como hablan con Dios, algo te van a decir. Ya. Entonces, pero en el judaísmo no pasa eso, y no solamente en el judaísmo. El justo de las naciones entiende que valora con humildad que ha aprendido bastante, pero también entiende que ese bastante es poco comparado con todo lo que hay que aprender. Pero también entiende que de lo que sabe puede dar respuestas, pero también entiende que no tiene todas las respuestas y que necesita alguien que sepa un poco más que él, y así hay una cadena. Siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Nosotros estudiamos, por ejemplo, los que nos hacemos rabinos, no tenemos todas las respuestas. El mismo Shulchan Aruch en Yoredea, hablando de las leyes de Shehitá, dice, nadie se sabe toda la Torah completa. Nadie conoce ni nadie se sabe toda la Torah completa. ¿Ya? Por eso dice, aquel que se viene a acercar al arte de hacer Shehitá, lo que sí tiene que saber es lo que corresponde a sus leyes de la Shehitá. Así habla el Shulchan Aruch en leyes de la Shehitá, Alajá Aleph, y Hod Shehitá, Yoredea. Ya. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que el que es temeroso debe saber que sabe, debe saber que ha aprendido, debe saber que puede enseñar, pero también es aquel que no le cuesta decir, no sé, ¿sabes? Eso no me ha preguntado, no lo había pensado, voy a analizarlo, voy a preguntar, voy a consultar. Entonces, esa es humildad, humildad en la superación, porque ahorita no lo sé, pero si averiguo lo voy a saber, me superé, superé algo, aprendí algo. Eso es Netzach o de Netzach. ¿Ya? Cuando se distorsiona esta cualidad, hablando de este caso específico, el problema no es tener preguntas. Hay muchas. Cerra el micrófono, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto. Eh, el problema no es tener preguntas, el problema es no resolver las preguntas. ¿Ya? Hay gente que pregunta muchas cosas, pero no buscan realmente salir de la duda. ¿Ya? Entonces, ahí se distorsiona ese reconocimiento, esa humildad en el crecimiento. Aquel que sale de la duda, pues crece. El que lo pregunta porque me da pena, porque es que van a decir que preguntas muy tontas, porque qué va a pensar la gente, pues déjeme decirle que tienen un problema en esta sefira, en estas dos sefirot. Una falsa humildad. El que no pregunta, porque no, ¿quién soy yo para preguntar? O no, ¿qué van a pensar de mí? O no, el rabino debe estar muy ocupado. No, qué pena. Eso es falsa humildad. Se está perjudicando a sí mismo. No está creciendo por una falsa humildad. Y dice acá, por último, mi compromiso con la superación incluye también el bienestar de los demás. Dice, la humildad genuina nos recuerda que nuestra superación personal no debe ser a costa de otros, como ya hemos dicho. Pregúntate, ¿estoy considerando cómo mis decisiones afectan a quienes me rodean? ¿Estoy utilizando mis logros para inspirar, apoyar y contribuir al bienestar de los demás? La grandeza se mide no solo en por lo que alcanzamos, sino por cómo elevamos a otros en el proceso. Yo, en mi libro, en este libro, se lo puedo mostrar. Les voy a ser sincero, yo tuve mucha lucha interna para publicar este libro mientras lo escribía. Ya. No fue fácil para mí. O sea, yo seguía para adelante, como dice uno, pero no sabía si lo iba a publicar. ¿Ya? Y la razón de eso, habían varias razones. Una son, me considero que no sé. O sea, considero que sé muy poco de esto, ya, de lo que son las sefirot, de estas cosas. En verdad es un conocimiento muy vasto. Pero por otro lado decía, bueno, pero sí he estudiado lo que dice Hasidut, lo que dice estas cosas. Pero sé que hay rabinos y personas que saben muchísimo más que yo, ya, que esto, de estos temas. Me sentía pequeño de publicar un libro así.
Ahí fue una lucha personal que tuve. Por otro lado decía, ¿cómo lo van a recibir? Y pensaba no en los lectores, en los justos de las naciones. Pensaba por un lado era, ¿qué van a pensar los demás judíos? ¿Por qué? Porque todavía el pueblo judío en general le falta apertura hacia las naciones, vamos a decirlo así. O sea, todavía le falta apertura y todavía hay quienes critican la labor de lo que enseñamos a las naciones. ¿Ya? Una vez, te voy a comentar algo más. Una vez, un amigo, o un conocido, diría yo, me, me, me llamó. Tenía, no sé, varios meses ya de estar acá después de que me vine de Israel. Mi intención es regresar a Israel, obviamente, ya ustedes saben. Pero un conocido me habló y me habló preocupado por mí. Y me dice, mira, Asher, escuché un comentario tuyo, de alguien sobre ti, que no me gustó, me dolió, dice él. Y, y bueno, yo te lo voy a decir porque y yo dije, bueno, ya, ya. Y yo pensé, la Shon Hara, fue lo primero que pensé. No, que alguien dijo bueno, que te habías ido de Israel y ahora estaba enseñando la Goín. Así me dijeron. Y ya, ya. Y entonces yo le dije a esa persona, ¿sabes qué? Le dije yo, qué lástima que te prestes para la Shon Hara, le dije yo. O sea, esto es la Shon Hara, lo que estás diciendo. Porque se notaba de esa persona que tiene algo y tiene que decirlo, ¿no? Entonces yo le dije, lástima que te prestes para este tema de la Shon Hara. ¿Y sabes qué? Te digo, en mi casa, todo el que pase por mi puerta, algo de Torah le voy a enseñar. No me importa si es judío, no me importa si es majida, pero si vienen personas que son no judías y me preguntan y quieren aprender, ¿por qué les voy a rechazar? ¿Ya? Entonces, todo el que pase por mi puerta y le puedo ayudar, le ayudo, le dije a él. Entonces, obviamente este es un tema de la Shonara, pero ¿cuál es el punto? El punto es que algunos, es una realidad, o sea, el pueblo judío, no todos están abiertos a veces a enseñarle a los no judíos, pero también hay una realidad de que se está abriendo más el pueblo judío. Ya hay una apertura mayor que hace unos años. Hace unos años, para encontrar información era difícil. Hoy hay más apertura, pero aún así todavía hay mucho recelo del pueblo judío sobre ciertas cosas que se le entregan al no judío. ¿Ya? Entonces yo pensé mucho en publicar ese libro y decía, en verdad, o sea, no, si haré bien, no haré bien, ¿para qué publico esto? Y tuve una lucha durante los 2 años que escribí el libro. ¿Ya? Porque el libro, yo creo que el libro se puede escribir en menos tiempo, pero el libro para mí es el resultado de un trabajo personal también. O sea, el libro para mí es ese trofeo de las luchas que tuve y sigo teniendo, porque obviamente todos tenemos luchas hasta que Hashem nos lleve de este mundo a los 120 años, Bezrat Hashem. Pero para mí también hubo luchas en escribir el libro. Tuve momentos de bloqueo que fueron terribles para mí, etcétera. Y saben, por eso hablé con el rabino Ariel Grossman, que también tengo contacto con él hace mucho tiempo, y le pedí que me hiciera el prólogo del libro. O sea, para mí, me sentí que yo no soy nadie, sentí que tener su prólogo, su aprobación, de hecho, él me hizo, por acá me hizo una carta aquí, un certificado de aprobación, a mí me ayudó no a sentirme seguro de mí, sino que me consideraba que hay personas más grandes en Torah que no sabía cómo iba a recibir una publicación así, entonces yo dije, bueno, mejor busco otra persona que también apoye. Y eso es algo muy común dentro de lo que son los libros de Torah. Muchas veces tenemos Ashkamot, las certificadas. Pero hay una frase que puse por aquí, esta, que fue la frase con la que me di fuerza de publicarlo. Dice, si todo lo que sabes es Aleph, enseña Aleph. Entonces ahí me dije a mí mismo, yo sé Aleph, yo soy nada dentro de un océano de mucha gente sabia. Yo no sé nada, pero es lo que sé. Creo que amerita enseñarlo. ¿Ya? Y eso, por eso lo puse al principio de mi libro.
una frase de Rebe que me dio fuerza y dice, si sabes Aleph, enseña Aleph. ¿Qué significa? ¿Por qué voy a todo esto? A lo que decía hace un momento, ustedes saben, ustedes han aprendido, ustedes son ese aviso a la orilla de la carretera que muestra hacia dónde es el camino, también van hacia allá, pero no significa que no sepan. Ustedes pueden enseñar, ustedes lo que saben pueden enseñar. Pero cuando alguien tiene humildad en Netzach, sabe que sabrá cuándo preguntar y cuándo no andar adivinando, porque hay veces que hay cosas en la Torah que no van de acuerdo a nuestro raciocinio, van de acuerdo a la tradición que viene de Moshe. Entonces ahí es donde la humildad aprende, te enseña a ti a limitarte y te enseña también a, eh, a dónde fluir con límites, encauzar. Hay gente que le gusta enseñar. Hay gente que era de su pasado en las religiones, era persona que tomaba la iniciativa, que enseñaba, etcétera. Ahora tienen que reprimirlo. No, eso que tienen es un don. Yo me considero así, a mí me gusta enseñar. Yo si no enseño, no sé, algo me falta. Me faltan todos ustedes. Yo me siento que me agobio, en serio. Si yo no diera clases, yo creo que me deprimiría. Ya, yo soy feliz enseñando, soy feliz compartiendo con ustedes, con cada uno de los que estudian conmigo, con las personas que me escriben, que me piden consejos, etcétera. Yo soy feliz, ya. Me gusta, tengo vocación, humildemente lo digo, me gusta eso, me gusta ayudar, enseñar. Pero, pero, entonces las personas que venían con ese empuje de enseñar, ahora se frenaron por temor, Baruch Hashem. Eso es bueno, porque dicen, bueno, en verdad yo estoy depurando, no sé muchas cosas, ok, pero sí sabes otras que has aprendido. Entonces, hay que cerrar ese torrente de fuerza de la gana de enseñar. No, lo que hay es conducirlo, crearle un canal, refinarlo. Enseñas lo que sabes y aprendes a decir no sé y buscas la respuesta. Eso te ayuda a crecer. ¿Ok? Y ese es uno de los mensajes de Netza. Por eso decía, el que no pregunta, sino que se limita siempre por pena, lo que sea, entonces, pues, lastimosamente tiene una dificultad en esta cualidad, que es algo que tiene que trabajar. Voy a dejar aquí, voy a escuchar si tienen preguntas y compartimos una pequeña historia. Quedamos por el día 27, voy a marcarlo aquí. Y por aquí vi que estaban escribiendo en el chat, entonces voy a ver y mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, pues lo puede levantar su mano también. Hacemos un espacio para escucharlos. Por acá dice Reina Peralta, dice bendiciones a todos. Rap, el día de ayer, este día, sí, lo vimos, ya lo leímos. Em, Dice acá Lidia Castillo, Rap, yo soy la persona que piensa primero en la otra antes de actuar en mi felicidad. Y no siempre pienso en los demás y siempre pienso en los demás y no en mí. Esto es una buenísima cualidad que la mayoría de las personas que la tienen distorsionada. ¿Ya? ¿En qué sentido? Que piensan en el otro abandonándose a sí mismos. Ahí se torció. Ahí se torció la cualidad. ¿Ya? Ahí se torció. Es una buenísima cualidad. Ser bondadoso es algo que no todo el mundo tiene o le cuesta a veces desarrollarlo, pero cuando se tuerce, cuando tú te dejas de lado. La misma Torah nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no te amas, entonces ¿cómo sabes amar al otro? Te estás amando mal, porque el amor tiene límites. Entonces, si tú misma o tú mismo te amas, entiendes que también eres importante, entiendes que también tienes obligaciones, entiendes que también no puedes ayudar, como dice la ley de Sedaká, al otro y quedarte tú a pedir, Habbe Shalom, ya, cuando no se puede, no se puede. Y tiene uno que también pensar en uno mismo. Ya, eso es buenísimo, pero hay que refinarlo cuando precisamente te dejas de lado. ¿Dónde hay que trabajar? En Malhut, ya en estas cualidades que ayudan a incrementar el amor propio. Ya. Por acá dice Jessica, dice, buenas noches, Ra, en mi iglesia ministerial, en la iglesia, perdón, ministerial internacional fulanito, es donde le dicen mentiras al oído, exactamente. Bueno, yo he escuchado, pero no sabía que, creo que le llaman, que no me acuerdo, también le dicen como un sobrenombre, no sé. Pero sí, así es.
Dice Lidia, si es rap, siempre tienen la razón. ¿Qué va a ser rap? Dice Reina Peralta, si a Israel no nos enseña qué sería nosotros, gracias a Hashem, Baruch Hashem. Gracias por ser valiente y acogernos, enseñarnos y amarnos. Dice Ángela, Baruch Hashem, Ángela. Olivia dice, gracias rap por su determinación. Pero no fue fácil, si se dan cuenta. Tuve luchas internas, entonces ahí está el punto. Saber crecer dentro de las luchas. Y sigue uno en ese trabajo. Yo no soy ejemplo, solamente comento una lucha que tuve. Dice Ana Ruth, aprender de los rabinos que tienen ese deseo de enseñarnos a nosotros, porque realmente lo que estamos aquí nos cayó el 20 allá de donde salimos y sin ustedes, rap, nosotros seríamos perdidos. Y ahora aprendemos Aleph, entonces muchas gracias. Y pronto, yo sé que ya muchos pueden enseñar Aleph, Baruch Hashem. Rachel, muchas gracias, Rabino. A ustedes también por venir. Lidia dice: a mí me encantan estas clases, rap son muy buenas, Baruch Hashem. A mí me encanta también compartir con ustedes, aprender de ustedes también. Y dice Ifene, le dicen profecía que ellos son profetas y le dicen el oído de las profecías. Exactamente, sí, lo de las religiones. Ok, vamos a hacer espacio. Por aquí tenemos la mano levantada no me acuerdo quién levantó primero. Vamos a dar la palabra a Shulamit primero. Shulamit, ¿quieres decir algo? Shalom Rap. Amanda levantó la mano primero. Ujú. Ah, bueno, ok. Amanda, adelante, te escuchamos. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, Ah, te bueno, escuchamos. Rap. Bueno, pues no soy muy buena para preguntar porque siempre me surgen Ujú. preguntas, es después de la Sí. enseñanza, pero hoy quisiera compartir algo que pues me llegó mucho al corazón este mensaje de hoy y pues Ujú, de la capacidad de agradecer y de reconocer la ayuda divina. Quisiera compartir que yo tuve una lucha porque me presenté a un concurso de ascenso, como le había comentado al rap, y desafortunadamente me preparé tanto, estudié tanto, que no pasé. Me faltó una centésima Sí. para llegar a un grado 19 y para mí eso fue llorar, casi Ujú, caer en depresión porque decía que me falta, me he preparado para esto es lo que quiero y definitivamente no se pudo. Luego ujú, tomé unas decisiones no muy correctas, pero este año salió un proceso de encargos dentro del cual dije, bueno, no pude un 19, me voy a presentar a uno de los más bajitos, que es un 12. ujú, Y de pronto es por eso, de pronto, bueno, no es con mi fuerza, sino la voluntad divina. Definitivamente ese día se encuentran muchos sentimientos porque es un proceso donde las emociones salen a florecer de todos los que participamos y en ese momento, para un cargo que espero dure bastante, quedé en un grado 19. Entonces wow. fue algo que en ese momento de la emoción y todo eso dije, pues chévere, vamos a ejercerlo, no sé qué, esperaba un 12 porque ahora ya esperaba era uno menor y no el mayor. Y después me di cuenta, oiga, esto era lo que yo había deseado, esto era lo que yo le había Ujú, pedido a Dios, esto era por lo que me esforcé en ese momento, pero después de la caída y de la depresión lo olvidé. Entonces, ujú, pues sí, gracias, es para o sea, agradecer realmente que no es con nuestras fuerzas, sino que todo lo mm. supervisó Dios. Muchísimas gracias, Rafa. Me alegra mucho. Amanda, sí me has comentado de esa lucha personal y ese propósito. Y sí me ha comentado pues, de la tristeza, ¿no? De esa lucha. Y me entero ahorita y me alegra muchísimo que hayas alcanzado eso que le pedí a Hashem, obviamente con mucho esfuerzo y que sea para mucho éxito también. Me alegra muchísimo. Gracias por compartirnos. Sí, por acá levantó la mano también Shulamit. Adelante, Shulamit. Shalom Rap. Buenas noches Sí, a todos. Shalom. Bueno, yo la verdad que me siento maravillosamente identificada con todo lo que usted habla porque al igual que ustedes somos como que como disperso, como que queremos hacer muchas cosas
La veo, usted decía que uno hace tanta cosa como que ya quiero hacer esto y deja medio esto, deja a mitad del otro Ujú, y empieza porque uno tiene como grandes ideas, pero se olvida que uno para todo tiene que invertir un tiempo, digamos que real. O sea, usted para escribir su libro tuvo que tomar la decisión y a pesar de los obstáculos, es decir, bueno, de aquí un año me va a tomar esto y es un año en que uno no puede tomar como otros compromisos tan importantes para ujú, poder hacerlo. Entonces, ujú, como difícil llevar a cabo una sola cosa que es un libro. Yo también alguna vez intenté escribir un libro, de hecho por ahí tengo como unas varias hojas en el computador. Y lo que ujú, menciona usted también, yo intentaba hacer también muchas cosas, usted sabe, yo hoy voy a hacer esto como un emprendimiento, voy a hacer y como que ujú, tengo la iniciativa, tengo el entusiasmo, averiguo y todo, pero como que nada me resulta. Entonces, ujú, sí, uno al principio se deprime, pero yo soy la que aprendí, yo digo, bueno, en la vida, si yo lo llevo a mi vida real, digamos, de las cosas que uno tiene que hacer como deberes o responsabilidades, que es como lo que uno hace en común, he logrado bastantes cosas. sí, Y he avanzado y he desarrollado bastantes cosas y, y la verdad es que como que no tuve que mucho que pensarla ni evaluarla ni hacer un gran proyecto. Y yo ujú, digo, tal vez eh, eso es como eh, las cosas, como que así a mí me suceden por lo menos. Y no ando buscando como la señal o cosas que usted dice, sino que ujú, yo si no es por aquí, será por allá. Si no es por acá, pero como que no me detengo y avanzo. Hago como que lo justo y necesario, no, o sea, no lo justo ujú, y necesario, sino que también uno tiene que ser como decir ya, o sea, si me estoy quedando sin comida, si me estoy devaluando, si me estoy enfermando por eso, yo creo que es como la señal que uno debe parar, o sea, como que ya. claro. No es como Ujú, darlo todo, todo, todo para después quedar peor de lo que tú empezaste. ujú. Eso es Así por es, así es. eso es por un lado. Y lo otro que quería comentar, no sé si tendrá que algo que ver aquí lo que usted está diciendo, pero venía yo, a mí me gusta mucho salir a caminar, independiente para lo que sea. Y antes de llegar a mi casa hay una plaza y escuché una tremenda música, bulla, qué sé yo, y llego y me acerco y estaban los cristianos con Ujú, ujú, tremendos parlantes. Eran tres personas, pero ahora ya ocupan unos parlantes, bazucas grandes. Entonces me acerco y yo digo así como, oye, pero, y yo me acerco y yo le digo, ¿sabes qué? Le dije, bájale el volumen, o sea, como, ¿sabes qué? No puedes estar acá. Si tú te fijas, le dije yo, aquí está como todo el mundo tranquilo. Y me dice, pero ujú, es que nosotros nos estamos metiendo bulla. No, si yo entiendo lo que tú me vas a querer decir, yo le dije, pero para la persona que no está de acuerdo contigo es bulla. No sé si a ti te parecería que yo fuera con el mismo parlante y me ponga fuera de tu casa y lo ponga a todo volumen con reggaetón, ujú, algo ujú, así. Entonces dijo, no, es que aquí el camino es público y la vía pública. Y yo le dije, sí, es vía pública, pero le dije, nadie puede estar hablando de Dios sin que dices tú que Dios y que por el ser humano y todo, y no está respetando la tranquilidad del otro ser humano. Entonces ujú, justo sale un vecino que justamente me dice, yo venía a eso, vecina, me dijo, porque sabe que yo duermo y tengo que despertar a las 2 de la mañana porque entro a trabajar en la noche y trabaja en producción. ah, Entonces me ujú, dice, yo venía a eso, mi papá está con un cáncer terminal y todo, entonces ujú, le dije, oiga, y le dije, mire, eso no son suficientes para que usted baje el volumen o apague esto ujú, y se vaya. Ahora salió una ley que no tenía idea aquí, por lo menos en Chile, la ley del culto. ujú.
¿qué es la ley del culto? Yo así como, ¿qué cosa? Bueno, yo llamé, la verdad, a esta paz ciudadana para que viniera a mediar, porque ya después cuando me hablaron de ley, yo dije, yo no sé de esa ley, pero la cosa es que ellos no se querían mover. Entonces Ujú, llegaron y me dicen que la ley del culto. Y me pongo a leer, claro, salió una ley que aquí nadie puede ser, uno quiere ser creyente o no creyente, independiente de la religión, y nadie te tiene que matar, nadie te tiene que ofender con respecto a eso y todo. ujú, Pero eso no significa, no salía en ninguna parte que yo me puedo ir a poner afuera de tu casa a ujú. perturbar a los demás. Ahí yo lo leí Sí. clarito, que eso no tenía. No, es que tenemos la ley porque se andan amparando de eso. Le dije, pero ¿dónde está el papel? Le dije yo, ¿a dónde está que eso? Dije, pero Ujú, igual está interrumpiendo la tranquilidad de los demás. O sea, en lo que tú creas, no sé, créetelo para ti sí. pero no perturbes, porque ahí yo le dije, ahí se demuestra de que Dios me está hablando, po. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Esa parte de imponer, mira que incluso uno piensa el bien obviamente es algo bueno, pero imponer el bien no es así. Imaginemos por un momento que Hashem para que, por ejemplo, hace una semana atrás pasamos para Sharre, Hashem dice, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Más bien que que él mismo nos encamine por la bendición, para que nos pone a escoger, para que nos pone los dos caminos, que él nos obligue a andar por el camino de la bendición. Entonces, ¿por qué Hashem hace eso? Porque el bien no se impone. Inclusive que sea el bien de la Torah no se impone. Y sí, ellos creen que están, para ellos es su verdad, entonces, pero obviamente eso tiene que ver con la cualidad de Tiferet, la armonía, digamos, en esas cosas. Y dentro de lo que comentabas al principio, yo tengo varios libros que tenía, mira, el primero que empecé a escribir es el primero y no lo he publicado. Se llama El Camino del Converso y es el que tengo más atrasado, pero me dispuse porque tengo el Camino del Converso, voy a decir lo que ya tengo trabajando, pero me puse una meta precisamente de terminar eso. Voy a terminar termino el otro, o sea, los tengo iniciados, algunos ya casi terminados, pero no los he terminado. Entonces, el Camino del Converso, tengo uno que es como un manual práctico de la vida najida, como resúmenes de Alajá. Tengo otro que se llama Ética para un mundo en ruinas, que va enfocado precisamente cómo el mundo se ha empezado a destruir por la igualdad. O sea, como todo es igualdad y todos tenemos derecho, entonces se ha metido esa idea y también se está destruyendo muchas cosas en la ética. Y yo creo que sí, que el objetivo es ese, o sea, como ponerse uno, decir, bueno, vamos a terminar esto que tengo iniciado para andar con otras cosas. Y eso es lo que uno debe hacer en ese trabajo también de refinamiento personal. Y por eso yo ponía ese ejemplo, porque me pasaba hace mucho tiempo, dejaba cosas comenzadas, pero hace ya bastante tiempo he venido trabajando en esa cualidad y las voy avanzando a veces paralelo, pero decidí entonces terminar una cosa y después empezar otra y así. Y sí, bueno, gracias, Shulami, por compartirnos tu historia. Y bueno, Bezrat Hashem que sigamos avanzando. Por aquí tengo de la mano levantada de Margarita, creo que es. Adelante. Shalom, Raf, sí, Margarita, Shalom. Sí. Margarita Pérez para servir. Ah, bueno. Y bueno, escuchando aquí su charla me hace pensar, ¿verdad? En todo esto que Ujú, nos comparte y yo creo que eh, algo que también yo siempre me ha parado y yo no sé si a lo mejor porque no me siento, a lo mejor como usted lo dice, pues, pues no sé, en mi persona, bueno, yo tuve un ujú, accidente hace 22 años y yo tengo cuadriplegia. Y bueno, ujú, siempre he querido hacer así como que un libro eh, inspirado, no sé, a gente también no conversa, ujú, que a lo mejor y pues eh, no conoce todavía este camino. ujú, Y me ha detenido, no sé qué me detiene, en más o menos en 4 ocasiones, o sea, con gente que a lo mejor y no conozco, pero que de momento, eh, platico con ellas
Y, por ejemplo, una de ellas, una doctora que una ocasión fui a consulta y me Ujú, dijo: "Ay, qué resiliencia, Margarita, ¿y por ujú. qué Sí. por qué no haces, un libro, no, de tu vida, de tu o de", Ujú, perdón, aquí me estoy ujú. se me cerró la garganta, Sí. un libro de tu vida, ¿no? Un libro, o sea, de, pues, de todo lo que has vivido y de, pues, hasta dónde, o sea, 22 años con todas las lesiones que tú tuviste y la fortaleza que tienes. Y bueno, me lo han dicho varias personas, pero de momento digo: "Ay, sí, sí me gustaría hacer un libro", pero de momento digo: "No, como que no me siento tan capaz", y bueno, no lo he hecho, ¿verdad? En mi vida, pues, he logrado muchas cosas, o sea, a raíz del accidente, bendito Achén, o sea, me ha traído, pues, hasta este conocimiento, yo creo que es lo más grande hasta ahorita que, pues, yo creo que Achén ha hecho en mi vida, más aparte, o sea, pues, de toda la fortaleza que él me da, ¿verdad? Porque yo siempre digo que Ujú, toda esta fortaleza que yo tengo, pues, no es mi fortaleza, sino es ujú, de él, que él me da esa fuerza, ¿verdad? Para estar en esta vida, para amar la vida como la amo, porque ujú. sé que, pues, todo proviene de él. Sí. Y mm, y pues bueno, me gusta mucho en lo particular el poder, pues, dar ese aliento a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien está pasando situaciones fuertes, Ujú, y me gusta hablar del Creador y de todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Y estar, o sea, pues, siempre Él dispuesto para escucharnos. Y yo sé que Él es el que todo lo puede, que no hay nada que Él no pueda hacer en nuestra vida, simplemente nada más es que nosotros ujú, queramos, ¿verdad? Porque hay ese dicho de que, pues, no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado, ¿verdad? Y ujú, Hashem yo creo que tiene todo para podernos ayudar a salir de toda situación, de ujú. todo problema, toda de toda prueba, que yo sé que las pruebas, cuando Él nos las manda también, pues, es para nuestro crecimiento espiritual y que de todo se aprende. Y Así bueno, es. Pues, yo creo que a lo mejor y no logré hacer el libro, pero bueno, ojalá y un día que haga no, un libro, le no te invite derrotes sin comenzar. a com a compartir algo en algún libro de ustedes mejor. Sí, de hecho te iba a decir algo, que este es tu momento. Primeramente, pues admirable esa resiliencia, esa fuerza que hay en la cualidad de Netza. ¿Y por qué te digo que es tu momento? Porque, bueno, primeramente, después de todas las cosas que has vivido, supongo que son muchas más, pero entre lo que comentas, si estás todavía aquí, Hashem te tiene en este mundo es porque obviamente eres útil y algo necesita el que hagas aquí todavía, ya, y que te mantenga hasta los 120 años con alegría y con felicidad. Pero ¿por qué te digo que es tu momento? Porque mm, hoy hay herramientas que tú le puedes hablar y te van transcribiendo, ¿sí me entiendes? Y tú puedes, hoy es tu momento con la tecnología que hay y que tú comentes esto ahorita y que yo te pueda decir que lo puedes hacer. Ahora, ¿sabes qué es lo que se necesita? Y esto que voy a decir se aplica a todo en la vida, a todo. Dar el primer paso. O sea, busca la manera de... Ahí creo que hay inteligencia artificial también que te permite transcribir cosas que tú vas escribiendo. Entonces se puede mirar cómo se puede, para que tú la tengas y obviamente puedas hacerlo. Y, y un libro es algo que uno tiene que empezar a escribir. Es lo único que necesita. Mire que, por ejemplo, es como la persona que le gusta, que tiene el talento de pintar. Por ejemplo, mi hija le gusta dibujar y ha hecho, le ha puesto a hacer unos cursos de arte básico y pinta unas cosas y cómo combina los colores. Pinta muy bonito. Y a veces me dice, papá, no sé qué hacer. Yo le dije, no importa que no sepas, empieza a pasar, a dar las primeras pinceladas y lo demás surge. Acá también te lo digo, a veces no sabe uno por dónde comenzar el libro. Yo lo que empiezo es a escribir.
Ya, y las primeras páginas, mira, yo creo que ya me sé el libro porque yo lo he releído, edito, quito, agrego y otra vez lo leo, pero entonces eso va tomando forma después de que comenzaste. Y así son los proyectos en la vida. Así también es cualquier otra cosa que uno necesita dar el primer paso, como hay una frase que también escuché, dice, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde quieres salir. Entonces, el primer paso es importante. Y aunque tú de pronto no tengas claro muchas cosas, lo importante es empezar y vas a ver cómo en el trayecto vas dándole forma al libro, cómo incluso de pronto surgen personas que te pueden ayudar con otros detalles, de pronto portada, diseño, lo que sea. Lo importante es comenzar. Esa fuerza del primer paso abre puertas de arriba. Hashem empieza a abrir todo para que eso se dé y me parece un buen propósito. Eso de, porque sobre todo haber vivido cosas y transmitirlas y enseñarle a otros da fuerza en la enseñanza. Buenísimo. Y te felicito y piensa cómo poner en práctica eso que deseas porque yo creo que es muy bueno y es tu momento. Ahorita hay muchas herramientas. Baruch Hashem. Baruch Hashem, Rabino. De hecho, sí, con la Sí. tecnología, o sea, lo he pensado, digo, no, bueno, con la tecnología ahora, pues bueno, creo que puedo hablarle y él puede ir escribiendo todo. De Ujú, hecho, de alguna manera, pues sí, me ayuda mucho, por ejemplo, el teléfono, con la tecnología que ahora ujú, tiene, ¿verdad? Porque pues yo lo puedo sí. mover, o sea, yo puedo mandar mensajes, aún, o sea, no muevo los dedos, pero sí Ujú, puedo mover la mano un poco. ujú. Bendito Achen, o sea, aunque yo me seccioné la médula a nivel 5 y me deshice las Wow. 3 cervicales Ujú, a nivel del cuello, bueno, yo ujú, tengo un poco de movilidad en los brazos y detengo muy ujú, bien la cabeza, pero no muevo los dedos. Entonces, con la mano yo trato de mover el teléfono y yo lo puedo mover bastante bien. Luego, ujú. mi hijo me dice: "Ay, mamá, o sea, ¿cómo puedes atinarle a la tecla a veces para escribir? O sea, sí, son muy chiquitas", y le digo: "Sí, amor, pues sí puedo", pero bueno, se me dificulta un poquito más. Yo le hablo al Ujú, micrófono y él ya me escribe el mensaje. A veces me llega a escribir una palabra mal, pero, pues, rápidamente me hace el mensajito que yo quiero enviar. Y bueno, ahorita, en la actualidad, Rabino, en el ahora sí, en la radio No Ágida Bresle, pues, ujú, me dan la oportunidad de hacer un programa que se llama Criando Niños Felices, que, por cierto, ya casi voy a empezar, es los días ujú. lunes 7:30, este, y pues, esta tecnología, la verdad es que me ha ayudado muchísimo para yo poder estar, eh, pues, conduciendo ese programa, y la verdad es que yo le doy tantas gracias a Chen por la tecnología, porque yo le digo: "Bueno, Chen, o sea, ayúdame, yo sé que tú por medio de esa tecnología, o sea, me puedes, o sea, se me hace más fácil todo", ¿no? Y bueno, pues, Sí. yo ocupo ahora de esa No, tecnología. excelente, excelente. Me alegra mucho esa resiliencia y sabes que en el mundo hay muchas personas que tienen, como decíamos, sus talentos, sus herramientas, sus órganos funcionales y no les sacan provecho. Pero qué bueno que tú, eso te ha servido para fortalecerte y para seguir adelante y ser un ejemplo también para muchas otras personas. Y eso es buenísimo, te felicito. Y como te dije, en lo que te pueda ayudar de pronto del libro, consejo, alguna cosa, me parece una excelente idea. Y qué bueno que también tienes espacio con esta emisora y puedes compartir. Eso es buenísimo. Que la gente te dé larga vida, te bendiga y te dé muchas bendiciones en todos esos proyectos, ¿ok? Amén, gracias, Excelente. gracias. Bueno, bueno chicos, vamos a dejar allí. Tengo una breve historia para compartir del Baal Shem Tov. Ya de mi libro les compartí un fragmentico, ahí les dejo el inicio, las ganas, ¿no? Para que espero les haya gustado. Pero ya para terminar, que nos quedan 3 minuticos, voy a leer una breve historia aquí de Baal Shem Tov que tiene que ver con esto que estudiamos el día de hoy. Tenemos acá, dice el Baal Shem Tov y el pastor en Yom Kippur. Es una historia 185 del Ship de Baal Shem Tov. Es un libro de recopilación de historias de Baal Shem Tov. Y dice,
En un Yom Kippur, el Baal Shem Tov rezaba con su comunidad. De repente percibió en el cielo que las puertas de misericordia estaban cerradas y que las plegarias no ascendían. Los discípulos grandes eruditos se esforzaban con todas sus fuerzas, pero nada se movía. Este parece que ya lo leí, perdón. Voy a leer otra acá. Este me parece que la leí la semana pasada, me parece. Dice acá, mm, acá, el posadero que sostenía el mundo. Dice, en un pequeño pueblo vivía un posadero que es pobre, que siempre recibía viajeros judíos. No podía ofrecer lujos, pero con cada trozo de pan y cada vaso de agua decía, gracias a Hashem por darme la oportunidad de servir. Algunos comerciantes ricos se burlaban de él diciendo, ¿de qué sirve tanto agradecimiento si apenas sobrevives? Un día hubo un decreto severo en el cielo contra esa región. El Baal Shem Tov, con visión espiritual, vio que todas las plegarias y méritos de los eruditos no bastaban para anularlo, pero entonces apareció en el cielo la voz del posadero. Gracias a Hashem por todo, por lo poco y por lo mucho. Esa gratitud sincera inclinó la balanza y el decreto fue anulado. Y el Baal Shem Tov dijo a sus alumnos, este hombre humilde, con su agradecimiento, o sea, con la sefira de Od, sostiene más que los sabios y sus palabras. Se conecta con lo que dijimos por eso, o sea, por el agradecimiento. Agradecimiento incluso pan y, y agua. Es como, ha escuchado la historia de Rebequiva, ¿no? Rebequiva que también era muy pobre, muy pobre. Su esposa fue una mujer que era hija de un hombre muy rico que la desheredó. La desheredó porque no quería que se casara con este campesino. Entonces, pero la mujer y él se comprometieron y a escondidas y al final se decidieron casarse, incluso a costas de que le quitaran la herencia a esta mujer. Se fueron a vivir, eran muy pobres, dormían sobre paja, etcétera. Y una vez llegó un hombre tocando la puerta y un hombre muy pobre pidiendo siquiera paja para dormir. No tenía dónde dormir. Entonces este hombre le llegó les tocó la puerta a ellos y estaba pidiendo que les regalaran un poco de paja para poder pasar la noche. El Rabbi Akiva le miró a su esposa y le dice, ¿ves, esposa mía? Este hombre ni siquiera tiene paja. Nosotros tenemos paja. Baruch Hashem tenemos paja. Entonces, la enseñanza es esa. Dificultades tenemos, pero la gratitud, mire cómo abre las puertas del cielo. Ya. Y Hashem y hace unos méritos para cosas que incluso van más allá de este mundo material. Con lo poco que tenemos, con las cosas que X motivo estamos viviendo, agradecer, créanme que eso está acumulando tesoros en el Olam Abba, pero ese tesoro en verdad se hace más grande cuando damos gracias con lo poco que tenemos y precisamente esa es la enseñanza de la Sefirá de Od, gratitud, ¿ok? Y bueno, con esa breve historia les dejo por hoy. Muy agradable la conversación, me gusta escucharlos también. Gracias por compartir sus historias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar nuevamente acá. Nos vemos con ayuda de Hashem el próximo lunes y que tengan una excelente noche. Muchas bendiciones. Todo lo mejor siempre para ustedes. Gracias. Chao, chao. Bendiciones, que tengamos Buenas Bueno, noches. Gracias. chao. Chao. Aquí como cuelgo un segundito. Ya.